Muy buenas tardes a todos. Para nosotros es un gran gusto volver a participar en esta serie de conferencias, talleres técnicos con respecto a la confiabilidad operacional y a la integridad de los activos, con el objetivo de crear lo que es la cultura hacia la excelencia operacional. En el día de hoy, junto con el ingeniero Alejandro González, nosotros nos vamos a encargar de hacer todo lo que es una visión de cómo nosotros podemos enfrentar los problemas que se presentan con respecto a la integridad de los activos en nuestras plantas industriales. Eso se llama el análisis de causa raíz con base al análisis de fallas que se pueden presentar, a la investigación de los incidentes que podemos desarrollar, y a partir de aceptar esta investigación de incidentes vamos a desarrollar un análisis de causa raíz que nos permita identificar las causas de esas raíces que generaron ese incidente de una operación. Hoy vamos a participar el ingeniero Alejandro González, que es de la Ciudad de México. Es un excelente ingeniero con mucha experiencia en todo lo que es la confiabilidad de los activos, el mantenimiento, la gerencia integral del mantenimiento. Ha participado en muchos proyectos a nivel internacional en América Latina, en Europa, Estados Unidos y en África. Y este servidor, Nain Aguado, que también tiene experiencia en todo lo que es la confiabilidad operacional y la integridad de los activos. No siendo más, vamos a continuar con la presentación. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a efectuar por qué es importante implementar el árbol de causa raíz. ¿Por qué es importante? Entonces, ya dimos la presentación, vamos a hablar de una visión general, un inicio, por qué tenemos que tener un inicio, un establecimiento de los hechos para hacer la investigación. Con base a esa investigación hacemos el análisis, y con base a ese análisis y dependiendo de la criticidad de ese incidente, vamos a colocar o a poner en práctica muchas de las metodologías que hay para la investigación de incidentes y análisis de causa raíz. Vamos a validar los datos y por último vamos a dar unos resultados junto con un plan de acción. Teniendo esto, la visión general del análisis de fallas nos dice a nosotros, este presente módulo tiene por finalidad que establecer todos los pasos y definir los requerimientos para identificar las causas raíces de las fallas, problemas de mantenimiento, operaciones y las oportunidades de mejora para identificar estas deficiencias, con el propósito de implementar las acciones tendientes a prevenir su recurrencia. Aquí hay una pregunta. No. Entonces, ya teniendo eso, ¿cómo lo vamos a hacer? El proceso es muy sencillo. El proceso se desarrolla con 5 etapas. Primero, el inicio. Se presentó el incidente. Al presentar el incidente, tenemos que establecer los hechos. Con base a esos hechos, tenemos que hacer un análisis de validación y unos resultados. Antes de hacer este proceso, vamos a ver la anatomía de un incidente y vamos a justificar por qué es necesario tener un elemento que nos obligue a implementar un programa de análisis de falla de malos actores en la industria de los procesos. Vamos a compartir este. ¿Me confirman si están viendo Sí se ve la anatomía del incidente? Yo sí lo veo, sí. Bueno, entonces, ¿qué nos dice a nosotros? La seguridad no ocurre por accidente. Es un esfuerzo continuo y colectivo de la industria. Entonces, la industria nos está diciendo a nosotros, las agremiaciones, en este caso la Asociación de Colombianas de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos y Afines, nos está todos los años, preparan muchas conferencias donde nos están diciendo, hay que prepararnos cuando se presenta un incidente y tener la buena práctica de investigarlo y encontrarle las causas raíces. Eso nos dicen las asociaciones. En este caso, la anatomía del incidente nos presenta un incidente muy conocido. Y a pesar que sea muy conocido, ese accidente se sigue repitiendo en la industria de los procesos. La seguridad sigue siendo
una de las principales preocupaciones que afectan a las operaciones de los procesos en todo el mundo. Aprender de los incidentes y accidentes de seguridad de procesos es clave para evitar que estos problemas vuelvan a ocurrir. La anatomía de un incidente se dedica a compartir análisis de expertos de información de seguridad de procesos públicos de incidentes de seguridad de procesos, para que todos los operadores de control, ingenieros de seguridad y procesos y gerentes puedan beneficiarse de la experiencia de sus pares y colectivamente podamos construir procesos más seguros con confiabilidad operativa. Yo vengo de desarrollar una actividad muy especial en seguridad y una de las siempre respuestas que me dio, eso lo tenemos implementado. Y la industria a la cual estamos haciendo esta auditoría tuvo un incidente ahorita en el mes de enero. Pero la respuesta lo tenemos. Siempre está esa reacción. Entonces vamos a comenzar, lo comparto porque es la vivencia que uno tiene. Estas fotos de explosiones, de daños a la estructura de unidades de negocio es común en los últimos 2 años. ¿Por qué es común? Porque la industria de procesos, su integridad no la estaba desarrollando adecuadamente. Y desafortunadamente vino la pandemia, las organizaciones no habían desarrollado sus protocolos adecuadamente y el proceso de conservación de esos equipos cuando pararon no se tuvo. Y esa integridad les pasó cuenta de cobro. No tuvieron la experiencia de muchos accidentes de seguridad de procesos en años anteriores y todavía seguimos presentando accidentes de este tipo. Por ejemplo, esta anatomía de la refinería de la BP en Texas City nos dice a nosotros qué fue lo que pasó. Y esa es la lección aprendida que quiero compartirle a ustedes y por qué es importante implementar el análisis de falla buscando las causas raíces de estos incidentes. En la refinería de Texas, ¿cuánto tiempo puede la gerencia obligar a una planta a producir sin los recursos necesarios antes de que ocurra un incidente? Este desafortunadamente incidente es familiar para muchos los que trabajan en la industria de procesos y especialmente en los Estados Unidos, en donde se ha utilizado una extensa investigación y su informe asociado para ilustrar la importancia de la gestión de la seguridad de procesos. En el año 2005, en la refinería de Texas City, un geyser de líquido y vapor de hidrocarburos inflamables brotó de una pila de purga que encendió y creando un gran incendio. Como resultado, 15 víctimas fatales y 180 heridos. Como resultado, la destrucción de la unidad de negocio. Todas las personas que murieron estaban en o alrededor de un grupo de remolques de oficinas agrupados cerca del tambor de voladura. En ese momento, el operador de BP era su refinería más grande y la tercera más grande de los Estados Unidos. Pónganse a pensar ustedes la envergadura de esta refinería. Vamos a ver más sobre esta anatomía de este incidente. Lamentablemente, este incidente de seguridad de proceso en particular no fue un lazo momentáneo en una instalación que de otra manera tenía una historia limpia, con un fuerte cumplimiento de seguridad y una cultura de seguridad de larga data. Mire, todo lo teníamos, pero haciendo la auditoría, por el contrario, esta refinería había experimentado 23 muertes en los últimos 30 años, incluido 3 solo en el año 2004. El accidente sucedió en el año 2005. Además, tales incidentes de sobrellenado en las columnas de destilación habían ocurrido en otras refinerías y las investigaciones citadas en la literatura de la industria enfatizaron la importancia de las mediciones precisas del nivel como parte de los programas generales de gestión de riesgos de seguridad. Nosotros vamos a las instalaciones, ¿tienen un plan de gestión de riesgos? Sí, pero nos muestran el plan de la planeación y la programación de mantenimiento. En ninguna parte figura el plan de gestión de riesgos. Entonces, ahí empieza la cadena de errores. Después del 26 de marzo, hubo 2 incidentes de seguridad más importantes que resultaron en más
de 30 millones de dólares, aunque sin muertes. Pues por la envergadura, la refinería lo aguantó. Después del incidente de marzo, los investigadores de la OCHA multaron a la compañía con 21 millones, la multa más grande de este momento en la historia de la agencia, por 301 violaciones. Y nosotros creíamos que era la refinería que tenía una excelente cultura de seguridad y tenía 301 violaciones intencionales. Irónicamente, OCHA no realizó una inspección exhaustiva de las otras 29 unidades del proceso en el sitio. Entonces, mire, la OCHA es la que desarrolló la OCHA 1910.119. También al más experto se nos van las luces. Entonces, eso que nosotros compartimos con Alejandro, con Adrián, en las últimas presentaciones hemos dicho, hemos comparado, hay que utilizar las buenas prácticas. Las buenas prácticas reconocer y aceptar como Ragallé, las auditorías, las inspecciones, la integridad mecánica. Hay que empezar a utilizar las buenas prácticas, los estándares. Muchas industrias estos estándares no lo están implementando. Entonces, la cultura que nosotros estamos viniendo en el último año y medio con ASEAN, la estamos compartiendo, porque son buenas prácticas que se deben implementar. Después del incidente de seguridad de marzo, el análisis del incidente señaló problemas con los recursos humanos, junto con el hardware. La información de la investigación de incidentes citaron docenas de casos de equipos deteriorados, sistemas de control de procesos inadecuados, sistemas de seguridad inadecuados, junto con personas poco capacitadas y inexpertas. Entonces, los análisis que se hacían era siempre en busca del elemento más común. Es que ese equipo siempre falla porque fue mal diseñado. Ese equipo siempre falla porque Nain Aguado, él es el que menos experiencia tiene y siempre genera problemas y siempre está envuelto en fallas críticas de los equipos. Esa es la respuesta cuando no sabemos desarrollar un buen plan de investigación de incidentes que nos permita, a partir de esa investigación de incidentes, hacer una causa de raíz. Cuando la Junta de Investigación de Seguridad Química y Petróleos publicó su informe de investigación de este incidente específico 2 años después del evento, citó un comentario muy perspicaz emitido por la Junta de Investigación de Incidentes de la Columbia, del accidente del Columbia, del transbordador. Después que este transbordador espacial se había perdido, decía, muchas investigaciones de accidentes cometen el mismo error de definir las causas. Hemos escuchado en muchos especialistas en la materia decir, hay que encontrar la causa raíz. No existe una sola causa raíz de un incidente, existen muchas causas raíces y siempre nos enfocamos en escuchar, hay que buscar la causa raíz. Es un error que se comete. Entonces, miren lo que digo con referente al accidente de Colombia, del transportador, donde tienen las personas mejor formadas, con los mejores talentos y las mejores competencias a nivel global. Después de que este transportador espacial se había perdido, decía, muchas investigaciones de accidentes cometen este error de definir las causas, identifican el widget que se rompió o funcionó mal, luego localizan a la persona más estrechamente relacionada con esta falla técnica. Nain Aguado, porque no tiene, habla muy rápido y no se le entiende. Esa es la relación. El ingeniero que calculó mal un análisis, el operador que perdió señales o tiró los interruptores incorrectos, el supervisor no escuchó o el gerente que tomó malas decisiones. Siempre buscando un culpable a lo más fácil, pero nunca introducirse en lo profundo, no en lo que no vemos del aire, sino por debajo, aguas abajo, para buscar cuáles fueron esas deficiencias que llevaron a que se presentara ese incidente. Cuando las cadenas causales se limitan a fallas técnicas o a fallas individuales, las respuestas resultantes destinadas a prevenir un evento similar en el futuro son igualmente limitadas. Tienen como objetivo solucionar el problema técnico y reemplazar o volver a capacitar al individuo responsable. Tales correcciones conducen a una creencia equivocada y potencialmente desastrosa de que el problema subyacente ha sido resuelto. Pasó Colombia, luego vino el Challenger. Ya se dieron cuenta.
El caso de este incidente sería fácil descartarlo como una falla de instrumentación del nivel y el sistema instrumentado de seguridad en la torre divisora de refinado que causó que los operadores inexpertos continuaran bombeando materia prima inflamable la torre, incluso cuando no podía expirar. Siempre hablamos de inexpertos, no está certificado. Entonces, ese tipo de calificaciones no se deben hacer. Busquemos realmente la causa real del problema. El bombeo de materia prima en la torre era contrario a los procedimientos normales de arranque. Nosotros hemos hablado de crear procedimientos de análisis de falla, el procedimiento para la gestión del cambio, el procedimiento para análisis de riesgos. Eso es importante para la industria de procesos. Resolver los problemas en la refinería de Texas probablemente habría requerido cerrar la instalación durante un periodo prolongado de tiempo para hacer renovaciones y actualizaciones importantes, pero nadie iba a obligar a que esto sucediera. La cadena de suministro de Estados Unidos habría tenido dificultades para acomodar tal pérdida de producción. 100 millones de galones de gasolina al día. 100 millones, 10 millones de galones de gasolina al día. La tercera refinería más grande de los Estados Unidos. Vemos ahorita que tenemos un problema a nivel económico y político, la guerra de dos países, se acaba de explotar una refinería y el gas ha subido de precio. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Tener siempre pensando, tenemos que pensar que en un momento de conjunturas, las buenas prácticas van a mantener nuestras instalaciones y vamos a generar unas utilidades a nuestras organizaciones. Pero estas oportunidades cuando se presentan accidentes y vemos lo que está pasando en la actualidad. Entonces, para eso tenemos que tener una muy buena visión de lo que es el análisis de fallas, una visión general. Entonces, a partir de ¿están viendo la presentación? ¿Me confirman si están viendo la presentación, Alejandro? Claro que sí, ingeniero Naín, estamos viendo la presentación, estamos siguiendo. Bueno, entonces, a partir de ahí, empezamos ya con base a esa anatomía, ya se dieron cuenta por qué es importante tener el análisis de fallas. Entonces, teniendo esto, continuamos con nuestra presentación. ¿Qué nos dice la visión general? Debemos de tener un flujo de procesos que nos permita determinar el elemento 1, reportar y registrar las fallas. Cualquier falla, por pequeña que sea, hay que registrarla y llamar al elemento análisis de causa raíz para investigarla. Luego sigue el segundo paso, evaluar la consecuencia y clasificarla. Luego viene el tercer paso, el análisis del incidente y con base a eso seleccionar la mejor metodología para hacer ese análisis. Luego viene la validación de las circunstancias que generó esa falla, ese incidente y por último el plan de acción y sus resultados. Con base a eso hacemos el primer paso, el reporte de la falla. El primer paso es el desarrollo de la investigación y la generación de un informe inicial del reporte de la falla. El reporte de la falla se puede generar por muchas razones, algunas de las cuales desencadenarán una investigación. Puede generarse como resultado de incidentes o fallas, auditorías como las acabo de mencionar, inspecciones, acciones preventivas, reuniones, entrenamiento y simulacros. Entonces, esos son cómo nosotros podemos empezar a desarrollar un incidente. Y con base a estos podemos darle una clasificación. Si es crítico, 1, que es el máximo, si es crítico 2, que es nivel medio, si es crítico 3, nivel bajo. Entonces, con base a esto, empezamos a desarrollar nuestro proceso del reporte de la falla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para el reporte? Debemos de tener evidencias físicas que se obtuvieron, su identificación y lugar donde se dispondrán para una inspección posterior y un envío a un laboratorio para el análisis. La inspección de mantenimiento revisa y valida la información ingresada en el CMS para asegurar la calidad de los datos y asegurar que las evidencias físicas no se pierdan y de que se mantengan en condición. En un proyecto
internacional en el cual participó el grupo de gestión del riesgo en una refinería, identificó que las bombas Yoki estaban apagadas y llevaban 6 meses sin operar por una falla. Este informe de análisis de riesgo se le pasó a la gerencia y la gerencia, la respuesta que nos dio fue mandar a todo ese grupo internacional para sus respectivos países. Cuenta la historia que en el 2014 explotaron varias refinerías por esa causa que no se cumplía. Entonces, mire cómo nosotros, a través del proceso de inspección de mantenimiento, revisamos el historial que nos está diciendo, esta información que nos está dando SMS, lo advertimos, pero la industria no lo quiso aceptar. Entonces, con este primer reporte obligatorio para el 100% de la falla, se obtienen los datos mínimos necesarios para poder hacer una gestión racionalizada de las fallas críticas y las no críticas. ¿Ustedes creen que el elemento de emergencia, de control de emergencia, estaba malo y la industria no lo quiso aceptar? Entonces, ya podemos ver y vimos el caso del incidente de la BP. Con base a eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Una evaluación de la consecuencia y la vamos a clasificar. De acuerdo con la ONE, la norma europea 62740 de la ANEL de causa raíz 2015, el establecimiento de los hechos es la recopilación de los datos y el establecimiento de los hechos de lo que pasó, dónde, cuándo y por quién. El qué es reconocer el incidente y recolectar la información. Vimos en la anatomía de un incidente que el que no se hizo, no se quiso reconocer el incidente de 2004. No se tenía, y continuamos con la operación. El cómo es el análisis de la información para identificar eventos relacionados y su interrelación. Ya les comenté el proyecto que teníamos y que habíamos logrado identificar que las herramientas de la gestión de emergencia estaban paradas y llevaban 6 meses con muchos problemas. Eso nunca se le hizo caso y desafortunadamente se generó el accidente mayor. ¿El por qué? Identificar la causa raíz de los eventos que causaron el incidente. Y la causa raíz fue mandar al equipo multidisciplinario para sus países de retorno. El resultado de este paso es la toma de decisión sobre si los hechos ameritan una investigación formal. Cuando las consecuencias reales o potenciales del incidente son pequeñas, puede ser suficiente para ingresar el incidente en la base de datos y utilizar los procesos de investigación normales de la organización para abordar este problema. Hay que hacer el análisis de causa raíz, el análisis de fallas, son las investigaciones formales. Ya con base a esto, continuamos con evaluar la consecuencia y la falla, los incidentes para investigar de alto impacto y valor de aprendizaje. El de alto impacto es la anatomía del incidente que les presentamos, porque ya ahí sacamos muchas lecciones aprendidas que lo podemos implementar en nuestras instalaciones, porque desafortunadamente nosotros creemos, pasó allá, acá no puede pasar, eso no es cierto. Entonces, lo que pasa es que estos incidentes son de poca frecuencia, pero desafortunadamente cuando suceden ya es tarde para tomar la lección aprendida. Incidentes con grandes pérdidas, accidentes con pequeñas pérdidas que casi no llegan a grandes pérdidas, lo que nosotros llamamos los near misses. Vimos que tenían más de 32, más de 300 near misses que se habían presentado y no se habían corregido, casi incidentes con potencial de grandes pérdidas. Esto es lo que nosotros tenemos para investigar. Un incidente repetitivo con tendencia medio moderado de impacto y valor de aprendizaje bajo a moderado. Hay que inmediatamente tenerlo. Generar un modelo que nos advierta y hacer una pequeña investigación. Algunos grupos de incidentes crónicos representan una pérdida suficiente grande, real o potencial, como para justificar una investigación si ocurre con frecuencia. Pequeñas pérdidas, casi incidentes o moderadas. Estos siempre, los near misses hay que investigarlos, por pequeño que sea. Sin investigación, nos dice a nosotros, los errores humanos de rutina y la falla menor del equipo es que ocurren
como parte de las actividades laborales diarias pueden no considerarse dignos de una investigación. A ese es que la industria le dedica tiempo, pero no a los dos de superiores. Entonces nos quedamos con que este trabajador es siempre es el que genera el accidente, le falta competencias, hay que reentrenarlo, pero nunca vemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué siempre a él le toca esa tarea? Porque desafortunadamente hay conciencias y tenemos que hacer qué fue lo que pasó. Entonces es importante tener esta forma de clasificación de los incidentes que se presentan en nuestras plantas industriales. La visión general nos dice a nosotros, son varias causas raíces. Sería bueno, esto lo saqué también preparándolo para esta presentación en el día de ayer, sería bueno y ordenado si solo hubiera una causa raíz por falla, porque corregir el problema sería más fácil. Sin embargo, en realidad existen múltiples causas por cada falla del equipo. Desafortunadamente, hay muchas personas que creen que solo hay una causa para una falla crónica de un equipo. Y aquí tenemos varios casos. El Fitboro en el 74, Seveso en el 76, el de Bhopal en el año 84. Pregúntase si los grandes accidentes en la industria bien estudiados han tenido una sola causa raíz. Los informes dicen que no. Entonces, ¿por qué una persona inteligente creería que una falla típica de una bomba o un ventilador sería diferente? El accidente de Three Mile Island en el 28 de marzo de 1979, ¿qué nos dice a nosotros? Hubo 3 enormes estudios, cada uno encargado por un grupo de responsables. Los 3 estudios dijeron que había numerosas causas, pero que era principalmente culpa de las otras organizaciones. En una conferencia internacional sobre el análisis de fallas, se realizó una presentación sobre las causas de las fallas de los equipos de las aeronaves. Los datos de la presentación se muestran a continuación. El 30% eran errores de fabricación, el 26% eran errores de diseño, el 23% eran errores de mantenimiento, el 18% era selección de material y el 3% de operación. Durante la sesión de preguntas y respuestas después de la presentación, un miembro de la audiencia le preguntó al orador por qué había enumerado solo una causa por cada falla cuando generalmente había múltiples causas. El orador estuvo de acuerdo con el interrogador y luego dijo, porque solo había un espacio en blanco en el formulario. ¿De acuerdo? En las últimas conferencias técnicas hemos dicho, hay que hacer el protocolo, el procedimiento, el estándar. Y desafortunadamente ese estándar, este formulario tenía solamente un espacio en blanco. Entonces, esos protocolos, esos estándares, cuando hacemos nuestras tareas de mantenimiento, cuando hacemos esas tareas de integridad, estas rutas de inspección, si no los tenemos, conducen al error. Y eso es una cadena de errores que más adelante nos va a costar una falla operativa que puede generar un accidente mayor. Esta respuesta es una cita y un testimonio interesante de la falta de percepción del público. Piensan en casos que han sido cuidadosamente estudiados como los enumerados anteriormente y están de acuerdo en que obviamente hay múltiples causas para cada uno. Sin embargo, cuando están directamente involucradas con un problema, muchas personas aún ignoran la realidad y obtienen datos como los que se muestran en el estudio anterior. Luego toman estos datos, dibujan un gráfico circular o de barras atractivo y señalan una causa única y agradable para cada falla, cuando la lógica simple y honesta establece claramente que esto no es cierto. Entonces, esta es la moraleja y veamos por qué es importante desarrollar esta actividad. ¿Qué nos dice el análisis? El análisis es un proceso estructurado empleado para comprender las causas de los eventos pasos con el fin de evitar su recurrencia. Y para eso debemos de tener un reporte de fallas utilizando una matriz de severidad de la falla que se determina la realización de tal manera, proceso para análisis de fallas y proceso para el análisis de causa raíz. Para eso tenemos, se hace esta metodología con esta matriz. Un nivel 5 que es alto, ¿qué metodología utiliza? El mapeo de causa, el FEMEA, el árbol de Chihuahua
y se hace un tiempo de duración entre 2 y 6 semanas más o menos. Un nivel 4, el mapeo de causa, el FEMEA y el Ichikawa, entre 4 días a 2 semanas. Un nivel 3, el mapeo de lluvia de ideas y Ichikawa, entre 1 y 3 días. Un nivel de riesgo nivel 2, los 5 por qué, el modelo de Ichikawa hasta un día y 5 por qué, Brainstorm, y entre 1 y 4 horas. Siempre hay que llamar al análisis de causa y con base a esa criticidad desarrollamos nuestra metodología. Ya teniendo esta metodología, decimos que el nivel de criticidad se determina cruzando ¿qué? La severidad versus la probabilidad. Es una valoración que ubica el incidente o la falla en la zona verde, en la zona amarilla o en la zona roja con el siguiente resultado. Prioridad alta, zona roja es donde se establece la investigación con análisis de causa raíz. La prioridad media, zona amarilla, es donde solo se requiere el reporte de la falla, la orden de trabajo con superioridad, 1 o 2, y en el análisis de los 5 por qué. Y una prioridad baja, zona verde, se realiza con la orden de trabajo y su respectiva prioridad baja, pero se tiene que desarrollar. El procedimiento de análisis de falla es una metodología que nos permite desarrollar un diagrama de espinas pescado, por ejemplo, en combinación con la metodología de los 5 por qué, el diagrama de causa de efecto o espinas pescado permite apreciar con claridad todas las relaciones entre un problema y las posibles causas que pueden estar contribuyendo para que esto ocurra. Bueno, estamos todavía sobre el tiempo. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? De la siguiente manera. Los antecedentes. Debemos identificar el problema a través de un sistema de información. Para eso se desarrolla un documento que, de acuerdo a la metodología y a la bibliografía con la cual se desarrolla esta presentación, lo llamamos el reporte de falla de 24 horas. Utilizando este reporte de 24 horas, se utiliza la matriz de severidad de la falla y se determina la realización del análisis de falla o el análisis de causa raíz. El otro viene, el punto 2, se recopilan todas las evidencias, recolección, resguardo de muestras, identificación de modos de falla y mecanismos de falla. Y el paso 3, se hace el análisis de las causas, así que se aplica el diagrama de Ichikawa en combinación con la metodología de los 5 porqués. Es muy bueno utilizar las 5 porqués, pero también es cierto combinarlo con un what if. ¿Por qué? Esto sí es ya de lo que se llama el entrenamiento de la gestión. Un entrenamiento de neurolingüística que nosotros desarrollamos nos decía a nosotros que no debemos utilizar mucho el por qué, porque el por qué siempre genera una pregunta y terminamos por qué, pero nunca llegamos a un análisis. En cambio, si combinamos con el what if, encontramos, o qué pasa si, inmediatamente te da la oportunidad de encontrar una causa e inmediatamente encontrar un plan de acción que te permite parar y encontrar la respuesta y generar un plan de acción. Lo importante de encontrar el plan de acción es que ese plan de acción se ejecute a través de esas órdenes de trabajo. Ya teniendo eso, tenemos el protocolo, el reporte de 24 horas y empezamos a sacar las conclusiones como el plan de acción, recomendaciones y ver la figura del formato de 24 horas. Esto lo hicimos en el día de ayer. Entonces, luego viene el procedimiento de análisis de causa raíz con criticidad alta. Fallas, con esta evaluación se aplica la metodología de análisis de causa raíz. Gracias. Bueno, estamos siguiendo la presentación. Bueno, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Recuerden simplemente dándole clic al icono de la manito, con mucho gusto vamos a entrar su micrófono. En el momento que les surja la pregunta. Podemos continuar, ingeniero ahí, no tenemos preguntas por el momento. ¿No hay preguntas? Muy bien. Muy bien. Si tienen preguntas, con mucho gusto, estimados colegas. La idea es que aprendamos todos. Como vemos en la anatomía de un incidente, de esto todos tenemos que aprender.
Entonces, aquí no hay la persona que tenga la palabra, sino todos los incidentes suceden y muchas veces hasta el más experto se le van las luces y se cometen errores. Entonces, la idea es que compartamos experiencias y aprendemos de esta experiencia. Tenemos una metodología, tenemos una plataforma y tenemos una gran participación, y con base a esa participación creamos lo que se llama en la formación en línea, learning, lo que se llama el aula que aprende. Y esa aula que aprende es todo lo que compartimos, y eso hace que el proceso de aprendizaje, cada uno se apropie de ellos, se apropie de todo lo que hablemos nosotros aquí, la participación, todo eso que se hable, nosotros lo apropiamos, ese conocimiento, y se nos queda en el cerebro. Entonces, eso es lo importante de la participación de todo lo que estamos en este taller técnico de análisis de causa raíz. Entonces, ¿para qué se hace el análisis de causa raíz? Cuando, con el objetivo de que cuando ocurran durante la ejecución de tareas críticas, cuando ocurran durante la ejecución de tareas en un equipo crítico, cuando ocurran en un equipo crítico, cuando su frecuencia de ocurrencia sea igual a 2 eventos en los últimos 5 años. Vimos la autonomía de un incidente que había pasado un incidente en el 2004 y no se tuvo en cuenta ese análisis. Esta frecuencia debe obtenerse del análisis estadístico de la información contenida en el sistema y registro correspondiente en el CMS. Pero muchas veces tenemos esa información, nos la está aportando en la base de datos de nuestro sistema de información de mantenimiento y de seguridad de procesos, pero no lo queremos ver. Cuando ocurran cerca de asentamientos humanos, centros de concentración de personas, cuerpos de agua o sitios protegidos, inmediatamente hay que hacer ese análisis de causa raíz. Cuando el análisis sea solicitado por la gerencia, y también cuando el análisis sea solicitado por un organismo regulador, llámese Colombia, llámese México, llámese Perú, llámese Chile, por ejemplo. En países donde últimamente, en los últimos años, han empezado a legislar sobre cómo nosotros tenemos que implementar sistemas de gestión para evitar que se presenten accidentes mayores. Ya teniendo este procedimiento y las razones por las cuales debemos de siempre concretizar, hacer un análisis de causa raíz, vamos a continuar con la presentación. Y para eso se desarrolla la metodología. Se define el problema, se efectúa el análisis de problemas del análisis de causa raíz, se desarrolla el plan de acción, se cambia el componente, se hace el nuevo diseño y se implementa la solución. Lo importante de este análisis es el plan de acción. Desafortunadamente, se genera plan de acción para implementar técnicas administrativas y herramientas de ingeniería, pero ese plan de acción no se cumple. Entonces, no nos ganamos con hacer todo un sistema de esto, implementar este sistema. A veces muchas organizaciones tienen metodologías compradas con muy buenas prácticas para hacer este análisis. No se aprovecha la metodología, se consigue el plan de acción, pero ese plan de acción se queda en el escritorio. Entonces, que no nos ganamos con tener un buen sistema, una buena metodología, pero si el plan de acción no se implementa, no nos ganamos nada. Entonces, para eso tenemos que hacer la validación. En este paso nos preparamos para realizar la investigación. Las actividades en este paso incluyen asegurarse de que tenemos una definición precisa y acordada del problema. Vamos a determinar cuánto esfuerzo se debe invertir en la investigación. Vamos a identificar las causas. Vamos a desarrollar la validación de eso, que consiste en qué. Identificar eventos o causas inmediatas y básicas de un periodo determinado de tiempo. Identificar las causas inmediatas, ¿cuáles son? Son los daños involucrados en el momento de la falla. Por ejemplo, falta de corriente en la línea catenaria, motor fuera de servicio, software no ejecuta la función especificada. Los near misses, en nuestro sistema de ventanas integrales de operación, se presentó el near miss
el límite de operación no marcó la presión adecuada, volvió otra vez a marcar presión adecuada en el tablero de control. Nos acostumbramos a ver presión alta, presión baja, y se borró. Presión baja, temperatura alta, temperatura baja, y se borró. El caudal de la bomba se paró y volvió otra vez a continuar. Esas personas que están dentro de ese cuarto de control, no logramos detenernos y pensar, algo debe estar pasando en nuestro sistema operativo, porque están apareciendo estas fallas y vuelven, se reactivan. Entonces, inmediatamente hay que advertir eso. La falla de este software en la ejecución especificada. La falla del eslabón del enlace conjunto a la cadena de cola por sobrefuerza de tensión al que fue sometido, la ruptura de un eje, la ruptura de un ducto. Esas causas hay que identificarlas y validarlas. Identificar las causas básicas, como por ejemplo, lubricación inadecuada, contaminación abrasiva, corrosión, daños causados por montaje incorrecto, sobrecargas, vibración, ajuste incorrecto dentro de la anatomía de un incidente MVP. Dentro de eso se encontró que una mala práctica de apriete fue uno de los causantes que generó el accidente de la Piper Alpha. Solamente apretaron una brida ciega con la mano. Entonces, mire cómo pueden suceder incidentes, y eso no hubo supervisión, no hubo control, no hubo ningún eslabón que hiciera una ruta de inspección de la actividad que había hecho ese técnico, y colocó una brida ciega para aislar un proceso de la operación, y el apriete fue con la mano. Entonces, nosotros conocimos los overhaul, unos señores que trabajan en la industria de hidrocarburos que tenían mucha experiencia. En la mano de ellos, y eso fue verificado, ellos tenían un torque de 80 libras. Hay ciertas personas que pueden dar ese gusto de 80 libras en su mano de apriete, pero son escasamente esas personas, y ellos fueron fundadores instalaron muchos proyectos en la industria de los hidrocarburos en Colombia. Por eso a ellos se les llaman los overhaul, porque ellos tienen mucha experiencia, mucha práctica en el desarrollo de esta industria, pero son muy pocas personas. Y esas personas fueron nuestros coaches y nuestros mentores para desarrollar este tipo de enseñanza que estamos compartiendo en el día de hoy. Pero son escasamente personas que tienen ya mucha experiencia que se pueden dar ese gusto, pero son ellos. Pero eso no es una práctica recomendada, pero ellos hacían esa parte. En sus manos tenían esa capacidad de darle un torque de 80 libras y era verificado. El ajuste incorrecto, contactos inadecuados, entonces esas son las causas básicas. Vamos a continuar. Las pruebas de validez y la selección de la causa. Es el análisis técnico de todas estas causas básicas planteas que están relacionadas con la falla o el evento. Se escoge una o varias causas básicas como causa raíz que explica todos los hechos sucedidos fuera del estándar. Esas causas básicas eran la falla humana, como comentaba, el overhaul de 80 libras. Es que el ingeniero es muy desconfiado y nos viene a decir que yo lo tengo que medir. Me da mucha pena. Entonces, ahí inmediatamente nosotros tenemos que pasar. Para eso se hace el entrenamiento, para eso se hace la capacitación, y para eso se genera una habilidad y una competencia. Nosotros no podemos eliminar ese paso que hay que medirlo para poder verificar que sí, exactamente, en ese apriete hay 80 libras, hay 120 libras, hay 500 libras de presión, pero para eso necesitamos que tener una herramienta que nos permita validar esto. Ya teniendo esto, desarrollamos los resultados. Los resultados son las soluciones a un problema que deben seleccionarse si estas evitan al menos o reducen la recurrencia de la falla o problema. Por otro lado, la solución debe soportar con un análisis de costo, beneficio, riesgo que justifique su aplicación. En este tablero de control que decía aumento de presión, baja presión en la ventana integral de operación, se llegó a que ese plan de acción había que implementar un shutdown. Ese shutdown costaba $5 millones.
5 millones de dólares. Y estábamos en el 2014, 2016, en plena crisis económica, donde el donde el petróleo, el barril llegó a menos de los $30. El corporativo, digo, eso no lo vamos a invertir. Lo que vamos a hacer es, vamos a revisar esos protocolos para ver cómo nos podemos dar cuenta qué está pasando con esos elementos críticos de seguridad que nos están mandando una mala señal. Ese corporativo desarrolló esos protocolos y realmente se corrigió ese error momentáneamente y le dio a ese corporativo un gap, porque iban a tener dentro de 2 años una parada de planta y con esa parada de planta iban a desarrollar la implementación de ese elemento para mejorar la seguridad de la instalación. Entonces, ese protocolo nos dio un tiempo de espera, se desarrollaron esos protocolos y llegaron a los 2 años y se hizo la parada de planta y se actualizó la instalación. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? El corporativo, el presidente, el VP, hicieron el análisis de costo-beneficio y tomaron esa decisión. Pero para eso hay que sentarse, hay que llevar un procedimiento como el que acabamos de desarrollar. Entonces, ya con base a eso, se realiza un plan de implementación detallado con acciones de corto y largo plazo, incluyendo quién está asignado a la tarea, los costos de la implementación y las fechas para su terminación de ese plan de acción. Entonces, parece que llegamos al final, sí. Entonces, como colofón de este taller, en los últimos 50 años, los elementos claves de los incidentes de seguridad de procesos son estos: errores humanos, carencia, complacencia, es decir, un sentido de carencia y no existe el sentido de vulnerabilidad de la industria. No hay un entendimiento de qué son los peligros y los riesgos. Hay deficiencias en el diseño. Hay un inadecuado desarrollo tanto de los procedimientos y las prácticas de mantenimiento y operación. Desafortunadamente, no se siguen los procedimientos. Yo tengo en este brazo 80 libras. Lo siento mucho, pero vamos a medirlas. Deficiencias en la implementación del sistema de gestión del cambio. Todo lo que son las actividades de confiabilidad y mantenimiento no están bien implementadas. No hay un sistema o el elemento de preparación de emergencia, no está implementado. Insuficiente, no hay un programa que nos diga cuáles son los indicadores claves que nos permitan identificar qué es lo que estamos haciendo mal en nuestras actividades de seguridad de procesos, de mantenimiento, de confiabilidad, y mucho menos no hay un indicador que nos diga cómo estamos implementando esos procedimientos, si esos procedimientos cumplen con los requerimientos de la operación. Entonces, es muy importante que esos indicadores claves existan. Entonces, estos son los eventos claves que en los últimos 50 años la industria ha venido desarrollando de una manera, no de la mejor manera. Entonces, estos son insumos, entradas que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar nuestro programa de confiabilidad enfocado al análisis de causa raíz. Teniendo esto, ¿qué nos dicen a nosotros los resultados? Las prioridades de la implementación de la recomendación pueden ser altas, medias o bajas, pero hay que hacerlas. Las acciones correctivas deben atacar a las causas raíces. Las acciones propuestas deben ser apropiadas y realistas. Acuérdense, 5 millones y se solucionó actualizando los procedimientos operativos. Entonces, ¿qué significa? Que en los últimos 20 años, en esta instalación, estos procedimientos operativos no estaban haciendo las cosas de la mejor manera. Priorizar las acciones para las causas que pueden repetirse con más probabilidad que tengan unos efectos más graves. Verificar la acción correctiva. Cuando no podemos evitar que se repitan las causas, establecer las acciones. Se deben corregir las causas organizacionales que hacen que las personas cometan errores y omisiones, así como la aparición de los problemas organizacionales. Estos son los resultados que nosotros tenemos si implementamos un buen programa de análisis de fallas
Y por último tenemos las técnicas de análisis de causa raíz, las técnicas del 5 por qué, el análisis de modos de fallas y efectos, el análisis del árbol de fallas, el diagrama de espinas del pescado y el análisis de Pareto. Vamos a ver qué horas tenemos. Sí. Entonces, y esto es un ejemplo de un análisis. Esta es la fuente bibliográficas con la cual nosotros desarrollamos se me fueron. Con la cual hicimos la presentación. Entonces, ¿alguna pregunta? Ya llegó, pues, este es el momento. Si tienen alguna pregunta con respecto a la presentación, hay que entender que es un estudio bastante intenso y quisiéramos dar toda la información en 1 hora. Entonces, si hay alguna pregunta, con mucho gusto, estimado Alejandro. Bueno, vamos a ver si tenemos... Yo aquí estoy, digo, nomás. Sí, preguntas, por favor. Bueno, vamos a ver si tenemos preguntas. Tenemos al ingeniero José Armando Pérez. Adelante, ingeniero José Armando. Sí, gracias, Oscar. Buenas tardes para el ingeniero Naini y el compañero Alejandro. Pues tengo una inquietud. En el tema de cuando se habla de árbol de causa raíz, no se está refiriendo, o mejor, se está refiriendo al famoso RCA, que pues básicamente consiste en el análisis, en encontrar las raíces humanas, físicas y latentes, que son los generadores o causantes del evento. Sí, eso es cuando se hizo el diseño del taller, pero el objetivo del taller era desarrollar toda una metodología que nos permitiera llegar a la evaluación de los incidentes. ¿Qué pasa? Se presenta el incidente, pero no se hace el análisis de causa raíz. Entonces, el objetivo de este taller es esto, en tratar de darle una visión general, porque si nos centramos en el árbol de causa raíz, vamos a ver que la industria no lo está haciendo. No lo está haciendo. Yo viví un caso de un proyecto que se les dijo a la industria, ustedes tienen las bombas sin operar, las tienen apagadas, llevan 6 meses, y para ellos les pareció eso normal. Y tenían el árbol de causa raíz de por qué la bomba estaba fallando. Entonces, es decir, el objetivo de este entrenamiento es generar el impacto que se debe desarrollar en la industria para que generemos muy buenos programas, muy buenos procedimientos, muy buenos protocolos y utilizar los estándares, las buenas prácticas reconocidas y aceptadas para el desarrollo de este tipo de problemas que se presentan en la industria. ¿Qué nos ganamos nosotros de saber si se presentó la pérdida de contención y se presentó el incendio? Pero no está el plan de acción. ¿Cómo lo vamos a corregir? Esa es la realidad. Sí, la otra pregunta es esto, como por hablar de una técnica como, o bueno, en mantenimiento se le conoce como metodología al RCA, y esto entonces entiendo que es RCA aplicado a seguridad de procesos, no solamente a fallas funcionales de equipos. La pregunta es, bueno, primero es para validar eso, si el RCA, si estamos trabajando con esta charla, con el RCA o con la metodología de RCA aplicada a seguridad de procesos. Si tú atacas la seguridad de proceso, dentro de la seguridad de proceso hay un elemento que se llama confiabilidad y mantenimiento. Estás haciendo un proceso mucho más integral que si solamente te enfocas al mantenimiento. ¿Sí me hago entender? Es mucho más holístico enfocarte en el proceso, en esa ingeniería, que a la actividad de mantenimiento. Vimos el ejemplo del anatomía de un incidente que tenía muchas fallas en mantenimiento,
nunca se corrigieron y desafortunadamente el proceso les pasó cuenta de cobro. Cuando se presenta la pérdida de contención, ya no hay manera. Veníamos fallas, se recortaron recursos, no había capacitación de las personas, se habían algunos elementos críticos de seguridad se habían inhabilitado. Entonces, ahí es por eso importante enfocarnos en un sistema que sea mucho más robusto, porque ahí vamos a encontrar no una ni dos, sino muchas más causas raíces del problema que pudo haber sucedido. Sí, bueno, cuando se habla de causa raíz, pues generalmente se enfoca en lo que ya sucedió. O sea, sucede el evento, el accidente o el incidente, y se intenta encontrar, o su propósito es encontrar la causa raíz. Claro que sí, exactamente. Pero, ¿qué herramientas o qué técnicas o qué metodologías ustedes recomiendan para que el análisis sea predictivo? No esperar a que se presente esos grandes incidentes o esos incidentes catastróficos, Déjame sino para evitar que se presenten. Una técnica que pudieras utilizar es la inspección basada en riesgo. Sí. Eso analiza los modos de corrosión o de falla o de daño de la API 571. Tú anticipas dónde puedes tener posibles fallas o daños y tú priorizas tus inspecciones y tu mantenimiento basado en esa criticidad, en ese riesgo. Esa es una metodología que yo creo que para anticipar y para analizar dónde están tus riesgos en el proceso y en el... No sé si tú quieres comentar algo ahí. Claro, ¿cómo tú haces eso? Por eso nosotros siempre nos enfocamos más hacia la operación, hacia esa ingeniería, hacia esos fierros que están ahí, como dicen los peruanos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Para poder identificar, se hace lo que se llama el análisis de peligros y riesgos. ¿Cuáles son las metodologías que se emplean para tener ese análisis de peligros y riesgos? Un estudio JASON, un estudio WARI, un JASI, un análisis BOTAI, donde nosotros tenemos allí toda la configuración de nuestra operación, los riesgos que se pueden presentar y los planes de acción que tenemos que implementar para evitar que se presenten esos riesgos. ¿Y esos planes de acción cuál es? Tener procedimientos operativos, tener entrenamiento y capacitación, que es lo que estamos haciendo en el día de hoy, tener un programa de confiabilidad y mantenimiento. El programa de confiabilidad incluye equipos estáticos y equipos dinámicos. Ahí cuando tú mencionas el análisis de mantenimiento centrado en la confiabilidad, y a partir de ese análisis de mantenimiento centrado en confiabilidad para equipos rotativos o dinámicos, hacemos el plan de acción que nos permite implementar ese análisis de causa raíz para corregir que se materialicen esos modos de falla. Para los equipos estáticos implementamos el RBI, la API 580, la API 581 y también las 584 de ventanas integrales de operación. Con base a eso, logramos encontrar todos los modos de corrosión, todos los modos de deterioro que nos van a permitir garantizar que si nosotros aumentamos caudal, que si nosotros aumentamos presión, esa instalación no se va a presentar la pérdida de contención. ¿Por qué? Porque conocemos ese mecanismo de deterioro y tenemos un plan de acción que lo va a ejecutar el área de integridad y a evitar que se siga materializando esa corrosión que se está presentando en nuestra instalación. ¿Cómo evitamos eso? Como lo decía el ingeniero Alejandro, implemente la API 580, que es el análisis de inspección basada en el riesgo. Logramos identificar si en los últimos años ese mecanismo de deterioro no ha crecido, podemos con la misma operación. Pero si ese mecanismo de deterioro ha aumentado, tenemos que dar una alerta y ver cómo vamos a controlar la operación, porque si no, más adelante... Sí, cómo tolerar el riesgo, cómo controlar el riesgo. Sí, exactamente. ¿Es tolerable o no es tolerable? Si es tolerable, pues puedo vivir con él y puedo yo mantenerlo. Pero si no es tolerable, hay que hacer algo. Pero como bien dicen ahí, todo nace desde el diseño, desde el conocimiento de nuestra planta, de nuestros equipos. ¿Dónde están los riesgos? ¿Dónde están las posibles fallas? ¿Por qué fallan los equipos? Hay que entender por qué fallan.
¿Y cuáles son las posibles fallas del equipo? Y entran las metodologías de RCM, de riesgo IBR, inspección basada en riesgo, de RCA, y una mezcla de cosas que me pueden ayudar a yo conocer cómo funcionan los equipos, cómo pueden fallar, cómo se deterioran y anticiparme de esa falla. Yo controlar la falla y no que me controle la falla a mí, porque cuando tú ya estás haciendo el RCA es porque ya pasó la falla, ya pasó algo, es a toro pasado, como decimos acá en México. Ya pasó todo, ya. Para antes tienes que conocer tú cómo funciona tu planta, cuáles son los posibles riesgos con HACCP, con HACCP, con todas las metodologías de IBR, de mecanismos de deterioro, etcétera, que vienen en las APIs, y entender cuáles son los riesgos a los que está sometido tu proceso, tu planta, tus equipos, y entender cómo puedes mitigar, controlar y anticipar mediante inspecciones y mantenimientos los riesgos. Eso sería lo que yo creo que se puede hacer, o sea. Pero bueno, todo no, aquí no hay, como decimos, no hay lunch gratis, como dicen los gringos. Hay que trabajarle para poder comer. Sí. Y para poder. Pues, te toca a ti ahorita, Alejandro. Y bueno, sí. Perdona si te tiré vainas porque estabas operando mal, estás manteniendo mal esas instalaciones. No, a mí está bien. A ver, ¿dónde aquí compartir? Aquí dónde está la opción de compartir. Tengo la opción aquí. Mostrar pantalla, aquí está. Sí. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok, ahí estoy. Yo voy a hablar de algunas cosas que ya habló Naim, pero nos vamos a enfocar más a entender por qué fallan los equipos y más del punto de vista de mantenimiento. Hace rato hablamos de riesgos de proceso y de seguridad, que van de la mano, sí, pero vamos a hablar de mantenimiento. Entonces aquí está mi experiencia. Yo tengo mucho tiempo trabajando, he estado en muchos países, participo dando conferencias, cursos en proyectos diversos, etcétera. Ahí estoy yo. Este soy yo para que me conozcan. Bueno, vamos a hablar de algunos conceptos básicos, entender esto y qué técnicas existen. Que ya hablo algo de eso, Naim, y si se alarga el tiempo, pues lo vamos a cortar ahí. Bueno, entonces primero hay que entender ciertos conceptos que son básicos y que a veces confundimos. ¿Qué es modo de falla? ¿Qué es mecanismo de falla? ¿Y qué es causa de la falla? Y hay ciertas definiciones estándar que existen en algunas normativas. Modo de falla es el evento que provoca una falla funcional. Ahorita hablamos de falla funcional y tiene mucho que ver con el RCM. Y es el efecto porque una falla no es observada. Luego, el mecanismo de falla, según la API, son los procesos que inducen a los cambios en el tiempo y que hacen que nuestros equipos cambien sus condiciones y propiedades. Las propiedades de los materiales y provocan deterioro, que suelen ser graduales, acumulativos y a veces irrecuperables. Y la causa de la falla, según la ISO, fíjense cómo mencionamos una norma aquí, otra norma aquí y otra norma aquí, y no chocan, se complementan de alguna manera. La causa de la falla, pues son las causas o las circunstancias durante el diseño, fabricación, etcétera, que conducen a una falla para identificar cuáles son las causas raíz. Entonces, tenemos que entender ciertos conceptos básicos para no confundir los conceptos. Y bueno, y ahora sí, pues el de RCA o el análisis causa raíz, RCA en inglés, pues bien, es una disciplina de mantenimiento que lo que busca es analizar siniestros, averías, fallas en el tema industrial, ¿no? Y el objetivo es ver qué es lo que provoca los hechos no deseados y resolverlo de raíz. Y bueno, y todo esto pues es resolver los problemas que afectan, a final de cuentas, el rendimiento, la confiabilidad de la planta, la continuidad operativa, y tiene consecuencias operativas y pérdidas de dinero, de tiempo, de ventas, de temas de seguridad también, medio ambiente, etcétera. Muy rápido. Bueno, ¿qué buscamos? Eliminar fallas repetitivas, que a veces no les hacemos caso, pero son muchas y muy repetitivas. Aquí hay que enfocarse. Son críticas y costosas.
las que ponen en riesgo la confiabilidad operativa y confiabilidad de los equipos. Y bueno, pues todo aquello que tiene que prevenga fallas y que nosotros queremos eliminar y tener cierta continuidad y no estar reactivos, sino más proactivos, como se ha mencionado. Algo bien importante que ya mencionó Naim es que muchas veces las fallas tenemos juicios anticipados y no las analizamos en base a hechos, en base a cuestiones, a evidencias, a información que se tiene en la planta, y eso es bien importante. Entonces, aquí a veces tener ciertas ideas, ciertos juicios, ciertas tendencias, hace que el análisis no sea bien, no sea adecuado, no esté bien enfocado y destruir la efectividad del análisis causa-raíz. Entonces, para cada problema, para cada falla, es entender cuál es el problema, cuál es la falla, y hay que entender cuál es la falla, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, tener evidencias, por qué ocurrió la falla, y luego ya pues ver qué vamos a hacer para prevenirlo, para eliminarlo. Son 3 preguntas básicas, y detrás de todo esto hay metodologías y cosas, ¿no? Siempre, como dijo Naim ahorita, un problema es lo que se ve. Pero abajo de ese problema hay muchas raíces, muchas causas. Como dice, hay varias causas. Y es un conjunto de causas. Lo que se ve, pues hay que analizarlo, hay que investigarlo. Por eso se llama causa raíz, la raíz del problema. Y es un conjunto de causas, que no solo es una. Y bien, ahorita se mencionó, el análisis RCA típico es las análisis basados en fallas, lo que se ve, la raíz física, las raíces humanas y las raíces latentes, que estas 3 pues hacen un análisis un poco más integral y hacemos el análisis de causa-raíz, ¿no? Bueno, ya esto ya lo vimos, las 4 preguntas simples, y es importante tener un formato donde describir el problema de manera adecuada, que responde a estas preguntas con oraciones y con información real, porque luego empezamos a cada quien entender diferente el problema, la falla, y ahí empezamos ya a patinar, a tener diferentes ideas. Y entonces el primer punto es definir bien, con una descripción, cuál fue la falla, cuál fue el problema, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, a qué hora ocurrió, quién estaba operando, etcétera, etcétera. Condiciones de operación y todo, porque eso también influye en el análisis. Bueno. Generalmente las causas raíz pueden ser, como dijimos, físicas, humanas o organizacionales, lo que era, o latentes, y son derivadas ¿por qué? Por deterioro, por razones físicas y químicas, porque el equipo está sometido ahorita vamos a ver, a diversas fuerzas, que eso no nos lo quitamos porque así es el proceso. También podemos tener defectos de diseño, malas prácticas de mantenimiento, como se mencionó, herramientas, materiales y refacciones de mala calidad o mal instalados, y temas que tienen mucho que ver con la organización y con lo que es humano o latente, y que estos, los que ya saben RCM, es mucho de la mortalidad infantil, que es el 68% de los fallos, que mucho de esto se mitiga, se reduce con capacitación, con buena supervisión, con procedimientos, con sistemas, etcétera, bien aceitados y bien engranados para que funcionen bien. Entonces, vamos a hablar de la naturaleza, por qué fallan los equipos y entender para que este es un tema de que los equipos representan fallas físicas y hay sometimiento de esos equipos a fuerzas físicas y químicas, térmicas, etcétera. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, que hacen que el equipo se degrade, que tenga corrosión, que tenga rotura, que tenga oxidación, o que hubo un problema de calentamiento térmico y se amarró el rodamiento, el valero, valerina, como le quieren llamar. Y bueno, entonces, los equipos están sometidos a diversas cargas, a diversas fuerzas, cargas mecánicas, cargas térmicas, cargas tribológicas, cargas químicas. ¿Y por qué están sometidas? Porque así están diseñados. Entonces, va a haber fallas, señores, va a haber fallas. Lo que hace mantenimiento es que mitiga, controla ese riesgo de que la falle de manera inesperada. Tú vas controlando esa falla. Y aquí es donde entra la famosa curva PF. Está la falla potencial y la falla funcional. Tampoco
Entonces, este es el tiempo y esta es la condición, y el equipo empieza a perder su condición en el tiempo. Yo detecto algo y yo tengo un tiempo para actuar antes de que el equipo pare. Entonces, eso es natural porque los equipos están sometidos a estas fuerzas mecánicas que producen estrés, que producen fatiga y que a final de cuentas va a hacer que el equipo tenga algún problema mecánico. Cargas térmicas que tienen que ver con, ¿por qué? Porque hay procesos que son calientes en las acereras, en donde hay hornos, en donde hay altas temperaturas en el proceso, pues producen y hay cambios en los equipos y ahí no nos lo quitamos, hay deformaciones, hay cambios estructurales, hay procesos de difusión y que eso es normal porque ese es el proceso. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Pues que no tenemos horno, no se puede porque así es el proceso. Cargas tribológicas, que la tribología tiene que ver con el análisis de fricciones y de deslizamiento y fricción y vibración. Y bueno, pues hay vibración, esto se reduce con lubricación, sí, pero siempre va a haber una fricción, un desgaste por abrasión, por fricción, por erosión y cavitación, que tiene que ver con esto. Cargas químicas, que tiene que ver más con las materias primas que yo utilizo en mis procesos y algunos químicos, que eso produce que haya corrosión, que haya desgastes por esos procesos químicos al que está sometido el equipo, el proceso, por la mezcla de materias primas y hay una química dentro del proceso y eso hace que el equipo falle. Entonces no lo evitamos, señores. Pero sí hay que entender que puede pasar eso y anticiparnos. Ahorita preguntaban, ¿cómo me anticipo? Bueno, pues entendiendo esto y sabiendo qué tengo que hacer para revisar eso, para que no me agarre con las manos en la puerta y me quede sin mano. O sea, o que te flote la bomba en la mano. Hay que entender eso. Estoy siendo muy dicharachero hoy, perdón. Muchos dichos mexicanos. Entonces, los equipos y las partes de los equipos están sometidos a diversas fuerzas mecánicas. Y esto es un tema mecánico que ustedes son expertos en esto, de la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos. Hay tensión, hay compresión, hay corte. ¿Por qué? Porque así es el proceso, así está la máquina instalada y hay tracción, entonces hay resultado de fuerzas y este es lo normal y bueno, pues aquí hay una elongación, aquí hay una compresión, aquí hay un corte porque hay fuerzas en sentidos opuestos y se corta o hay torsión porque así está, o hay flexión. Entonces, hay fuerzas mecánicas y cargas mecánicas que está sometido el equipo y hace que se deforme y que falle y que se desgaste, porque así está diseñado. Entonces hay que entender eso. En el tema de rodamiento, pues ya este es del librito de SKF, las cargas radiales, axiales y mixtas a los que están sometidas. Y bueno, pues ahí hay fuerzas a las que está sometido el equipo y que también puede producir problemas en los ejes, en los acoplamientos, en los motores, etcétera, si no tenemos una buena alineación, un buen balanceo, entonces ahí empieza a haber temas, ¿no? La norma, la ISO 14224, puse 225 aquí, me equivoqué, 224 no, Naim. Sí, la 224, sí, está bien. Sí, no sé, se me fue el dedo ahí. Bueno, la 224, pues define la naturaleza de las fallas o los mecanismos de falla en estos grupos. Y ahí tienen que revisar qué es lo que usted la norma para que vean qué incluye en cada mecanismo de falla. Entonces, ya hay muchas definiciones de por qué fallan los equipos y ya están identificadas. En la ISO 14224, en la API 580 también definen los mecanismos de falla por adelgazamiento, por corrosión, por fallas metalúrgicas, por fallas mecánicas, y hay una serie abajo de esto, una serie de posibilidades a las cuales está sometida los equipos. Cuando hacemos un análisis de riesgos y de inspección basada en riesgo, tenemos que conocer todo eso para saber a qué está expuesta nuestra planta, nuestros equipos y cómo pueden fallar. También está la API 571, que esta es una descripción de mecanismos de daños de 67, que están agrupados en
en estos grupos, y hay una serie de fallas que están ahí y con fotos, y esa norma está muy bien. Déjame ver si se la puedo presentar ahorita rápido. Yo tengo por ahí algo de eso. A ver, déjeme ver, por aquí en la mañana estaba hablando de eso en otra sesión. Déjeme ver, está hablando con una universidad aquí en México. Bueno, si no, ahí no sé si ustedes tengan la norma o la compartir, yo se las comparto. Déjeme ver, ahí ahorita se las comparto por mensaje y por chat. Que no encuentro dónde está, espérame. Aquí está la API 2571. Tengo algunos documentos por ahí. Y bueno, y aquí está definida, está en inglés. Bueno, aquí está otra. Aquí está, esta norma lo que hace es que define, fíjense. ¿Está viendo mi pantalla? Sí. Define los mecanismos de falla y para cada mecanismo de falla define. Todo esto es introducción y abreviaciones y definiciones. Para cada mecanismo de falla, define descripción del daño, define qué materiales afecta, define factores críticos, a qué equipos puede aplicar. Entonces hay una serie a equipos, unidades a los que se les afecta. ¿Qué apariencia del daño? ¿Cómo se ve? ¿Y cómo se previene? ¿Cómo se inspecciona, monitorea? Entonces ahí empezamos y aquí está una foto de cómo se ve. Entonces ahí la norma te va diciendo corrosión por aminas. Ahí está, ¿qué afecta? ¿Cuáles son factores críticos? Entonces esta norma es bien interesante porque viene muy bien inspección y monitoreo, qué mecanismos, referencias, etcétera. Y ahí está. Entonces ya empezamos a entender cómo fallan los equipos, por qué fallan, dónde les duele, a qué riesgo está expuesta mi planta, mi proceso, mis equipos, y cómo puedo anticipar esos riesgos. Y es donde, contestando a la pregunta de hace rato, ¿cómo me anticipo? No como RCA, sino entendiendo que los equipos pueden fallar por estas razones y que pueden tener este tipo de problemas. ¿Y cómo me anticipo? Haciendo inspecciones basadas en riesgo, inspecciones inteligentes con tiempo, con certeza de dónde es que le duele a mi planta, a mis equipos, y anticipándome a esos riesgos y mitigando y controlando el riesgo. Entonces aquí esto ya lo vimos. Las partes mecánicas están sometidas a diversas fuerzas y eso hace que se desvíe de su condición original y que falle. Y bueno, y hay fallas, según RCM, hay fallas funcionales y potenciales. Las funcionales son las que los operadores reportan y pueden ver y que detectan porque ya perdió su condición o su función. Y las potenciales son las que no se ven a simple vista y que hay que ser detectadas por mantenimiento, por gente especializada en mantenimiento, utilizando técnicas de inspección, utilizando monitoreo de condición y algunas técnicas que existen en el mercado, que son muchas, y que te pueden anticipar o detectar fallas potenciales y evitar que el equipo te falle de manera inesperada. También, ¿por qué fallan los equipos? Esto lo dice la Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria. Por esto, porque a veces no vivimos los equipos están sucios, están polvosos, no se limpian, no se sopletean y fallan. Fíjense cómo el error humano es 33 y el desgaste 25. Entonces, ¿dónde está? Aquí. Casi la mitad de las fallas son por suciedad, por falta de limpieza en los equipos. La falla, como dijimos, es lo que se ve y hay defectos escondidos o cuestiones escondidas que hay que detectar con las inspecciones. ¿Para qué? Para anticiparnos a esto. Según la ISO 1424, bueno, las causas de la falla, pues aquí hay una definición de causas de falla relacionadas con diseño, relacionadas con fabricación e instalación, con operación y mantenimiento, con gestión y otras. Y aquí abajo hay una serie de conceptos. Esa está en la norma. RCM dice que las fallas, el 89%
no tienen que ver con edad y solo el 11% tiene que ver con edad. Este es un tema de RCM. Esta es la mortalidad infantil, donde el 68% de las fallas son por lo que les comenté hace rato. Estas son por incremento con el tiempo. Incremento con el tiempo es la curva de la bañera. Y estas no tienen que ver con el tiempo, tienen que ver con edad. Entonces, fíjense cómo, al conocer cómo pueden fallar los equipos, cómo pueden fallar los equipos, cómo funciona, a qué riesgos están sometidos los equipos del proceso, entendemos cómo pueden fallar y anticiparnos a la falla. Ya, bueno, con principales fallas, aquí un resumen de principales fallas mecánicas, en flechas, en chumaceras, en rodamiento, en sellos, etcétera. Fallas en los motores, eléctricas en motores, contactores y transformadores. Los motores fallan principalmente por rodamientos. Y quise meter esto porque aquí hay una serie de tipos de estrés o de mecanismos de tipos de estrés activos en los motores y por qué fallan. Este es de la Asociación Eléctrica Americana y bueno, está. ¿Por qué fallan? Entonces, temas térmicos, temas dieléctricos, mecánicos, dinámicos, vibración, residual, share es share, no me acuerdo qué share, pero ¿y dónde afecta? ¿A qué parte del motor te afecta? Entonces ahí está. Ahí está. ¿Y dónde fallan? Este también es de aquí de ¿por qué fallan los motores? Entonces, arriba de los 40% de las fallas en motores son en rodamientos. ¿Y por qué? Porque por factores térmicos, por temas de vibración, por cargas dinámicas, por temas ambientales y por temas de estrés mecánico. Entonces, al entender eso, entendemos cómo pueden fallar los motores, que es parte de importante de las instalaciones industriales, y anticiparnos a ese tipo de problemas, de fallas. Eso que vimos hasta allá, hasta acá, es solo de causa física, lo que se ve y lo que entendemos, pero también hay causas humanas y causas latentes. Las humanas tienen que ver con acciones de la gente que provoca las causas raíces y las latentes tienen que ver con procesos organizacionales. Entonces, una falla debe ser analizada desde la óptica de esas tres vertientes, de esas tres aristas, física, humana y latente. Existen, como dijo Naim, una serie de técnicas que dependiendo de la criticidad y de la complejidad del problema o de la falla es la que voy a aplicar. Desde técnicas que es inteligencia artificial hasta temas muy básicas de técnicas estadísticas, de Kaizen, dependiendo del nivel del problema de la falla es la técnica que yo aplico, ¿no? Entonces, cuando es algo muy básico, pues aquí está. Cuando es algo un poco más complejo. Y cuando ya es una falla que ya muy así, ya inteligencia artificial, diseño de experimentos, ya aplico un poco más de tecnología y softwares y cosas, ¿no? ¿Qué más traigo? Pues traigo un resumen de algunas metodologías, las 8 disciplinas, que son 8, es una metodología que sigue 8 pasos, que son estos. No me voy a meter los 5 porqués que ya mencionó Naim. ¿Por qué? Y hasta llegar a un ejemplo, a una causa, a un simple, a un statement, a una causa. Ishikawa, que es la causa de pescado Ishikawa, que aquí pones el problema de la falla y las causas y con lluvia de ideas y vamos, el problema la falla se va a diluir, se va entendiendo. Árbol de fallas, que es un árbol que es jerárquico, que se pone la falla y las causas y todas las causas físicas humanas y latentes se desglosan en un árbol y vamos viendo cuáles son las principales o las que son más lógicas. El AMEF, que todos conocemos, el análisis, el Failure Mode Effect Analysis, o el análisis modo efecto de falla. Y una serie de herramientas estadísticas que utilizamos al inicio para poder filtrar, ¿cómo se llama? Filtrar, empezar a priorizar los problemas. Una serie de herramientas estadísticas. Pero algo bien importante es esto, señores, señoritas, no sé, mujeres. La recolección de información y de datos. Tener la información para poder analizar una falla. Lo comentó Naim.
registrar todo, cualquier falla, tener esa falla, tener nuestros sistemas bien aceitados, bien que la información esté completa para cuando queramos hacer un análisis tengamos esa información. Tipos de datos, bueno, pues hay paretos, hay histogramas, hay gráficas de dispersión, gráficas de control que me permiten de alguna manera priorizar y ver dónde están los principales problemas o fallas y empezar a analizarlas. Ahora, ¿quién debe participar en un análisis de causa raíz? La gente que estuvo involucrada en el problema, generalmente en la falla, gente que tiene experiencia en el equipo, en conocimiento del equipo, gente que conoce todo esto que vimos acá, todo esto, que entiende cómo funciona el equipo, que entiende esto, que conoce el equipo, que sabe esto, que opera el equipo y sabe qué le duele al equipo. Y bueno, y hay una serie de técnicas, no es un curso así muy profundo de RCA. Yo en mis RCA, cuando yo doy un curso de RCA, yo doy todo esto un poco más extenso y yo uso una metodología que agrupa varias técnicas. Agrupa la MEF, agrupa el 5 por qué, agrupa el Ichikawas, porque todas las técnicas, pero todas las técnicas son válidas de alguna manera para entender la falla. Algunas cositas de cada una no completas, ¿verdad? Es más, lo primero que yo pongo en mis RCA es el tema del contexto operativo de RCM. Entender cómo es que opera el equipo, cuál es el contexto operativo del equipo, para que entiendan cómo es que funciona el equipo. Y ahora sí, desde ahí empezamos con ciertas estadísticas, con la MEF, con la tabla de datos o la definición del problema, donde les digo, la definición del problema es importante, entender el problema y no que esté en una sola oración o en una sola palabra, entender el problema en un formato que responda a estas preguntas, pero que además esté bien expresado, que se entienda cuándo falló. A ver, déjame ver si tengo por aquí algún formato para que lo vean. Y ya para cerrar, Naim, que creo que ya nos pasamos, ¿no? Sí, está bien, está bien. Está bien Sí, déjame formatos, me acuerdo dónde lo tengo. No me acuerdo dónde lo tengo, a ver, ya me acordé. Escritorio, ya me acuerdo dónde lo tengo. RCA, formato análisis de fallas, aquí está. Además, para que tomen ideas, de cómo es que hacemos el análisis, cómo yo lo propongo hacer, para entender y hacer un análisis completo y bien metódico. Fíjense. Contexto operativo, aquí está. Entender el contexto operativo del motor. Matriz de datos, entender el problema. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Evidencias que tengo, fotos, fuentes de la falla, causas de la falla, mecanismos o agentes de degradación de la API de lo que vimos ahorita. Eso es la primera parte para entender la falla. Luego un 5 por qué es que me puede dar un primer análisis muy básico, el AMEF, el árbol de fallas, de causas y fallas, y luego la matriz de solución. Creo que es todo. Sí, es todo. Entonces, fíjense cómo es una mezcla de diversas técnicas para analizar el problema, no es solo una técnica. Bueno, eso es lo que queríamos presentarles el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Tú, Naim, ¿quieres complementar algo? No, está muy bien y enfocado a la parte complementaria a lo que se había hablado originalmente, porque está enfocado todo lo que es la actividad de mantenimiento. Y tú tocaste una parte muy clave, el uso de los estándares, los mecanismos de degradación, tanto para equipos dinámicos, para equipos estáticos. Eso es muy importante tenerlos Entender eso, sí, eso es bien importante.
entender que los equipos van a fallar porque están sometidos a esto. O sea, mantenimiento no evita que fallen los equipos, pero sí controla y mitiga el riesgo de una falla inesperada. Por esto que estamos viendo, por esto, por las normas. Sí. Entonces, Sí. no nos quitamos eso y por el proceso, porque estamos inmersos en procesos que tienen este tipo de mecanismos de daño y que existen. Entonces, hay que entenderlos para anticiparse a la falla, para entender Sí. cómo, para conocer esa falla. Eso es lo que queremos presentar hoy. Sí. Es como más práctico, no es tanto en RCA de AMEF y yo creo que es más. Exactamente, es tener el tema más profundo y buscar las características de cómo nosotros controlamos ese proceso, y si controlamos todo ese proceso desde un principio, lo más probable es que vamos a estar preparados, porque los equipos tienen que envejecer así como uno. Entonces, controlarlos de esa mejor manera, así con eso programamos nuestras actividades tanto de confiabilidad como de integridad y como de mantenimiento. Ese es el objetivo que tiene este tipo. Así es. Sí. Sabemos que van a fallar, listo, ya sabemos cuáles son los mecanismos, entonces programémonos para generar una estrategia que nos permita controlar ese mecanismo de falla y tratar de alargar lo más que se pueda el ciclo de vida de esos activos, conociendo esos mecanismos de falla y sus causas. Y optimizar el uso de recursos. ¿Dónde? Donde Sí, realmente, claro que sí. donde realmente hay problemas o riesgos en los equipos. A veces hacemos actividades que no agregan valor al equipo o al mantenimiento. Sí. Y a veces pensamos que nos falta gente, pero no es que nos falte, está mal utilizado, está mal enfocada a las acciones que realmente debe de aplicar. O sea, vete a donde hay riesgo, vete a donde puedo yo a detectar modos de falla de manera anticipada, vete a donde yo puedo controlar ese riesgo, mitigar ese riesgo de degradación, de falla, de daño. Y hay que definir bien nuestro mantenimiento desde ese punto de vista. Y lo que da este entrenamiento, Alejandro, ¿qué es? Que se necesita formación, que se necesita capacitación para generar esas competencias, porque ¿qué nos ganamos nosotros si el equipo falla? Hagamos el análisis causa raíz. No, mire que tú hiciste un paso a paso de todos los estándares y de verdad en el conocimiento de esas metodologías es lo que hace falta. Es decir, que el principal nosotros debemos primero partir de qué? De tener un sistema de gestión bien implementado, toda esa información, como tú lo dijiste, el contexto operacional. Después de tener ese contexto, irnos al programa para crear esa competencia y esa habilidad para garantizar que vamos a controlar ese mecanismo de falla y lo vamos a ir reflejado en la instalación. Esos son los tres pilares de un sistema de gestión, si queremos llamarlo activo, si queremos llamarlo gestión de seguridad de procesos, como nosotros queramos. Pero ¿cuál es el objetivo? Mantener la integridad de esos activos, alcanzar la excelencia operacional. Así es. Así es. Sí. Ahora, por ejemplo, la metodología de inspección basada en riesgo, pues hay que conocer estos mecanismos de daño. Sí. Hay que ver en un layout o de la planta o del proceso dónde puedo tener esos mecanismos de daño y luego priorizarlos, ver la probabilidad de ocurrencia, consecuencias, frecuencia de falla, y luego empezar a priorizar para mitigar y controlar esos riesgos en la instalación. Es todo un proceso que no es de una hora ni de un día, ni es de un análisis integral, como bien dice Naim, y desde el diseño, ¿eh? Sí. No sé si haya preguntas. Ahí sí nos toca ahorita a los participantes. Por favor, que nos den Claro que sí, vamos a ver si tenemos preguntas. Vamos a verificar. Recuerden simplemente dando clic al icono de la manito que se encuentra en la parte superior derecha de sus pantallas. Ya se nos fueron varios soldaditos, ¿no? Sí, 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 sí. señor. Perfecto, pues al parecer no tenemos preguntas. Ingeniero Alejandro, ingeniero Nadim. Muy bien. Perfecto.
¿sí? Sin embargo, no sé si es posible proyectar sus correos de contacto en caso que surja alguna inquietud fuera de la sesión, pues que le puedan transmitir las inquietudes que nazcan. Sí, a mí me buscó una vez una persona por LinkedIn y muy bien. A ver, aquí en el chat le voy a poner mi correo. Aquí no sé dónde lo pongo. Puede ser en un slide, ingeniero. Ah, bueno, sí, hay más. Aquí lo voy a poner, miren, aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor, la vemos. Ok, vamos a poner aquí, pum. El de Naim yo creo que ya lo conocen, ¿verdad? Alejandro, @boleasesores.com. Este es mi correo. Señora. Perfecto, lo vemos, ingeniero. Ah, espérame, faltó una S al final. Perfecto. Excelente, lo vemos. Ok, ustedes ya saben, en cualquier inquietud que les nazca fuera de la sesión, ¿El tuyo cuál es, ustedes Naim? pueden contactar. El mío, déjame yo comparto entonces la pantalla. Sí, déjame yo dejar de compartir para que tú compartas. Déjame. Sí, correcto. Ya le doy pantalla, ingeniero Naim. Esperamos que ya hayan copiado el correo del ingeniero Alejandro. Ya le damos paso, ingeniero Naim, como presentador. Por favor, aceptamos. Y Ya. allí también tendrán el correo del ingeniero Naim. Yo lo tengo en pantalla. Bueno, ingeniero Alejandro, ingeniero Naim, ¿podemos compartir en nuestra web esta presentación? Claro que sí. Perfecto, perfecto. Entonces, ya ustedes el día lunes, ingenieros asistentes, los invitamos a ingresar a www.acien.org y realizar la descarga de esta información, de esta conferencia, de este taller realizado el día de hoy. Árbol de causa raíz. Bueno, no siendo más, ingeniero Alejandro, ingeniero Naim, en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros Acien y el Departamento de Servicios al Ingeniero, agradecemos en verdad la excelente presentación, tan excelente dirección de este tema y como siempre esperamos contar con su conocimiento en futuras actividades virtuales con la Asociación Colombiana de Ingenieros. Muy bien. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Gracias, Alejandro. Buen fin de Excelente. semana. No, hombre. Nada de qué. Perfecto, ingeniero Alejandro, ingeniero Naim, una excelente tarde, feliz fin de semana y hasta una próxima oportunidad. Igualmente, que estén bien.